Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 2. En esta mañana vamos a terminar el estudio del capítulo segundo, versículos 24 al 26, que dicen de la siguiente manera: No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros hemos venido desarrollando en los últimos domingos una serie expositiva basada en el libro de Eclesiastés, una serie bíblica intentando exponer algunas de las filosofías y especialmente algunas de las ideologías contemporáneas que pretenden desviar al creyente, desviar al hombre de la verdad y que pretenden embolatarlo con argumentos falaces, argumentos efímeros y argumentos que no tienen ninguna solidez de conocimiento. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, y el rey Salomón sabemos que fue uno de los reyes que comenzó a reinar muy joven, que tenía ya sabiduría, pero luego le dijo a Dios que le diera más sabiduría y Dios le aumentó en gran manera la sabiduría para que él pudiera gobernar. Pero no solo le dio sabiduría para gobernar, sino también sabiduría para escribir, sabiduría para investigar y sabiduría para dejarnos estas consignas en las Escrituras que nos muestren cuál es la verdad. El libro de Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan. ¿Lo recuerdan? El mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Ese es el eslogan que tenemos, ¿cierto? Queremos marcar una línea de diferencia entre las cosas temporales y las cosas eternas, entre los bienes pasajeros y temporales, que no son malos en sí, que son buenos y necesarios, pero que son temporales, ¿cierto? Como el trabajo, como la vida, como la familia, como tener algunos bienes, como disfrutar de algunos placeres o algunos servicios, que no es malo en sí, pero que son cosas temporales. Pero distinguirlo de los bienes que son eternos. Y ya ustedes saben cuáles son los bienes eternos. Hemos intentado marcar esa línea de diferencia porque el libro de Eclesiastés la plantea. Hemos dicho que Salomón propuso esta investigación para mostrarnos bajo el sol cómo vive el hombre y cómo interpreta y cómo analiza y cómo concibe la vida bajo el sol. Entonces no nos podemos confundir, porque algunos ven Eclesiastés como una afirmación de cosas tácitas, y Salomón sí hace afirmaciones tácitas, pero bajo un escenario. ¿Sí me hago entender? Bajo un escenario hipotético, como si la vida nuestra solo tuviera alcance bajo el sol. Y bajo ese escenario temporal, él hace análisis y llega a conclusiones. No podemos pensar que todas las conclusiones que Salomón presenta son conclusiones válidas para el creyente, porque muchas de ellas son válidas bajo el sol solamente, pero hay que considerar el escenario más allá del sol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que no nos confundamos, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Algunos han acusado a Salomón de ser ateo, y que Salomón escribió este libro en un periodo de enemistad contra Dios y prácticamente donde él negó a Dios, pero eso no es cierto. Recordemos que Salomón fue un rey de la dinastía davídica. Salomón tuvo la sabiduría que Dios le dio y sí cayó en un momento de su vida, un periodo largo en tiempos de necedad, pero nunca en ese gran periodo él negó a Dios. Y todo su escrito, que es el resultado de ese periodo, él condensa y escribe lo que él afirma sobre Dios. Y en este texto que tenemos en esta mañana, en varias oportunidades menciona a Dios y habla de Dios y reconoce que él cree en Dios y que él espera en Dios. Algunos han dicho que el libro de Eclesiastés es el libro para los ateos o para los agnósticos, y nosotros ya desmentimos esa afirmación y dijimos que el libro de Eclesiastés es para todos los creyentes, especialmente para advertirnos de los peligros de mirar hacia la necedad y de considerar que el necio vive mejor que nosotros y que sería mejor ser necios y no sabios, siguiendo ese hilo de pensamiento de cómo viven los necios. Y también dijimos que el libro de Eclesiastés tiene como finalidad proponer o desmentir
una cantidad de teorías que en la historia de la humanidad se han promovido y que han sido como los vertientes de la vida y de cómo la sociedad se ha organizado. En el capítulo 2 especialmente, Salomón va a hablar sobre una doctrina o una ideología de pensamiento social y humano que se llama el hedonismo o que se llama el epicurismo. ¿Ves? Se me trabó la lengua. Sí, de Epicuro. ¿Recuerdan? Epicureísmo. Esa doctrina es una doctrina que ha sido muy famosa. Y esa fue una doctrina que surgió por Epicuro, que fue un filósofo griego antes de Cristo. Y él propuso que la vida del hombre consiste en tener equilibrio, que la base de la excelencia o del éxito o de la plenitud en la vida del hombre consiste en tener equilibrio. Y él habló de qué cosas se deben equilibrar para tener éxito. Entonces habló que, por ejemplo, la vida visible con lo abstracto se tiene que equilibrar, o que se tiene que equilibrar los sufrimientos con los placeres y buscar un equilibrio, que se tiene que buscar un equilibrio entre el alma y la mente, ¿sí? Que se tiene que buscar un equilibrio entre lo que uno vive y lo que uno aspira, y que ese equilibrio, ¿sí? O que esa vida equilibrada le permite al hombre un bienestar, y que ese equilibrio le trae una satisfacción muy buena, y que a mayor satisfacción, mayor plenitud y mayor disfrute de la vida. Esa fue básicamente la teoría de este personaje. Él habla de la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la satisfacción como bien último o como bien mayor. Es decir, que nosotros vivimos aquí en la tierra y que tenemos una meta, y que la meta que todos tenemos es ser felices, y que hay que buscar por todos los medios ser felices, y según su teoría la felicidad se logra cuando hay equilibrio, es decir, cuando se logran estabilizar algunos estadios o elementos en la vida nuestra, y que con ese equilibrio encontramos satisfacción y vivimos felices. Esa es la teoría de Epicuro. Y de ahí nace todo un pensamiento filosófico. ¿Recuerdan que Pablo se enfrentó a ese movimiento en Atenas? Pablo se tuvo que enfrentar y les predicó el evangelio y los acusó a ellos de ser falsos con su teoría, y efectivamente es falso. Sí, el epicureísmo dice que tiene que eliminar o busca en su filosofía eliminar los temores. Entonces él dice algo como lo siguiente: una persona no vive satisfecha o no vive feliz porque le infunden temores, ¿sí? Esos temores a veces son propios y a veces son infundados por terceros. Y algunos de esos temores que él dice que nos infunde la vida son, por ejemplo, el destino, qué pasará mañana, y que eso le genera a uno temor. Entonces hay que eliminar ese temor. Que otro temor que nos infunden a nosotros es la existencia de un Dios. Entonces hay que eliminar el concepto de un Dios, porque ese concepto de Dios justo o de Dios castigador genera temor y angustia y no me permite vivir satisfecho. Y otra condición o otra situación que genera temor, según Epicuro, es la muerte. Entonces tratemos de evitar el tema de la muerte, porque cuando uno piensa en la muerte, se angustia. Y si uno se angustia, entonces pierde el equilibrio, sufre y pierde la satisfacción y por lo tanto la plenitud. ¿Cómo les parece? Interesante filosofía, ¿cierto? Entonces no hablemos de Dios, no hablemos del futuro, no hablemos de la muerte, hablemos del ahora, hablemos del hoy y seamos felices, ¿sí? Porque si hablamos de otras cosas nos llenamos de angustia y eso rompe el equilibrio, y al romper el equilibrio pues perdemos el grado de felicidad o el grado de satisfacción. Eso lo dijo ese personaje y Pablo lo desmintió. Y Salomón también lo va a desmentir. Es interesante porque aunque esa filosofía se propone en los cuarto y quinto siglo antes de Cristo, Salomón, 1000 años antes de Cristo, ya estaba hablando de esa doctrina o de esa filosofía y desmintiéndola. Pero al lado de esa doctrina, que es la doctrina que busca la felicidad, el bienestar y la satisfacción, hay otra que se opone, que es el estoicismo. Y el estoicismo lo que dice es hay que buscar el sufrimiento. Entre más usted sufra, mejor. ¿Sí? Entre más usted se flagele, entonces por eso la gente sube de rodillas a lugares de oración. Hay gente que hace ayunos de 40 días o 41 días. Hay gente que pues se cuida mucho
de maltratar su cuerpo para que a través de mortificar su cuerpo, pues ellos alcancen algunos grados de santificación. Y esos también Pablo los encontró en Atenas, ¿recuerdan? Los estoicos, que los estoicos son los que aman el sufrimiento, ¿cierto? De ahí vienen las hermanitas descalzas, las hermanitas de la caridad y todos esos hermanitos que andan haciendo votos de pobreza y de sufrimiento y pensando que entre más uno sufra es más feliz y más acepto ante los ojos de Dios. Entonces, el rey Salomón nos va a ayudar a entender si vale la pena ser epicúreo o si vale la pena ser estoico. ¿Por cuáles de las dos se irá a inclinar Salomón? Indudablemente Salomón no está en defensa de ninguna de las dos, sino proponiendo esas dos posturas y haciendo denuncias. Y eso es lo que nos va a decir. Entonces el texto de esta mañana nos dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre. Es decir, trabaje, coma y disfrute. Sería como el eslogan de Salomón en esta mañana. ¿Sí? Ese sería el eslogan. Usted lo único que le queda es lo que come y lo que disfruta. Entonces, trabaje, coma y disfrute. ¿Sí? Ese es un eslogan de sentido común y es un eslogan válido para la vida temporal. Es un eslogan y una condición válida. Comienza diciendo el rey Salomón, no hay cosa mejor para el hombre que hace un juicio de valor sobre las cosas que él ha visto. Recuerden que él ha hablado sobre la muerte, ha hablado sobre la ciencia, ha hablado sobre el trabajo, ha hablado sobre acumular, ha hablado sobre muchos placeres y él va a resumir todo lo que ha dicho en el capítulo 2 diciendo no hay cosa mejor para el hombre que, ¿sí? No hay cosa mejor. Recuerden que él hace una pregunta de investigación en el capítulo 2, versículo 3. Y la pregunta que él se plantea para explicar todo el argumento del capítulo 2 es ¿de qué sirve todo esto? Y al final en el capítulo 20, versículo 2, 24 nos va a decir de qué sirve. ¿Sí? ¿De qué nos sirve? Pues lo mejor que el hombre tiene es que coma y beba. ¿Sí? Y recuerden que esto se alinea con un pensamiento que fue un pensamiento que promovieron los griegos y que era muy común en la sociedad de Asia Menor, especialmente en Corinto y en toda esa región, y era comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y de hecho sigue siendo un dicho común hoy en día en la sociedad. O uno escucha personas que dicen a uno lo único que le queda es lo que come y lo que disfruta. O a uno lo único que le queda es lo que uno goza. ¿Sí? Es lo único que a uno le queda. Entonces, básicamente ese concepto no viene solamente de los griegos, ni viene solamente de Eclesiastés, sino que el hombre en el momento en que rompió su comunión con Dios por el pecado, quedó enemigo de Dios y quedó carente de satisfacción y de plenitud. Y al ser carente de satisfacción, busca la satisfacción por otro medio. Y la busca en el conocimiento, la busca en los bienes, la busca en su trabajo, la busca en los placeres, la busca en muchas, incluso algunas cosas que él se restringe y no encuentra la felicidad. Lo primero que quiero que entendamos en esta mañana, según los versículos, es que Salomón nos va a plantear una teología del trabajo, ¿sí? Una teología muy clara y muy completa del trabajo. Lo primero que él va a decir es, fuimos diseñados para trabajar, no fuimos diseñados para hacer pereza. Y lo va a decir en Proverbios, lo va a decir en Eclesiastés y está en otros lugares de la Escritura. Dios nos diseñó para trabajar. ¿Recuerdan cuando Dios creó al hombre en Génesis 1, 26 y 28? ¿Qué le dijo una vez lo creó? Él lo hubiera podido crear y le hubiera dicho, mira, aquí están estos tiquetes, váyase a una isla paradisíaca y descanse un año sabático. ¿Pero qué le dijo? Fructifique, multiplique, se llene la tierra, sojuzgue, administre y gobierne. Labre la tierra, es decir, le dio el encargo, le dio la misión del trabajo. Y por eso muchos dicen que el trabajo es una misión muy digna y que es una labor de santificación que Dios nos dio. Entonces el trabajo no es un castigo, como Salomón lo intenta plantear en algunos lugares del capítulo 2, diciendo que ¿de qué sirve trabajar? Pues claro que sirve trabajar, porque si no trabajamos, pues somos necios, y si no trabajamos no comemos, y si no trabajamos no hay producción, y si no hay producción no hay nada, no hay bienestar. Necesitamos trabajar, y no solo necesitamos trabajar unos, necesitamos trabajar todos.
todos tenemos que trabajar. La Biblia no restringe el trabajo al hombre, o no restringe el trabajo al hombre mayor, adulto, de 18 años en adelante, o no dice que solo trabajen algún rango de edad, dice que todos trabajemos y el que no trabaje, que no coma. Es decir, el trabajo es una bendición y Salomón nos plantea un conocimiento muy correcto y muy adecuado del trabajo. Nos habla de trabajar con esfuerzo, nos habla de trabajar abnegadamente, nos habla de trabajar sabiamente. Pero también Salomón nos plantea los errores que el hombre comete en cuanto al trabajo. ¿Sí? Nos plantea los errores para que lo sepamos. Primero, que el hombre ve el trabajo como un fin en sí mismo, y eso es un error, porque no hay que ver el trabajo como un fin, sino como un medio que Dios nos dio. Es un pecado ver el trabajo como un fin. Segundo, ver el trabajo como un fin para lograr las cosas que yo necesito, riquezas, bienestar, satisfacción y todo lo necesario, porque todo eso no viene a través del trabajo, sino que viene a través de Dios, que nos da el trabajo. Lo otro que Salomón nos va a denunciar acá es de personas que trabajan como esclavos y no disfrutan del trabajo de sus manos. Dice, eso es un pecado, es un error, porque sí hay que trabajar, pero hay que sacar tiempo para disfrutar el resultado de ese trabajo. Es decir, pues comer bien, alimentarse, viajar, comprar y disfrutar el bien del trabajo, porque ¿qué sentido tiene acumular? Y Salomón nos plantea unos ejemplos y dice, cuando yo pienso en todo lo que he hecho y todo lo que he acumulado, me aflijo. No me aflijo por lo que he acumulado, sino me aflijo porque me doy cuenta que voy a morir y lo que acumulé va a quedar a un tercero que no ha trabajado por ello. Y probablemente el que se quede con lo que yo acumulé es un necio y va a desbaratar o va a despilfarrar lo que yo acumulé. Entonces es muy importante esa teología del trabajo de Salomón. Entonces hay que trabajar, el trabajo es una bendición, pero no podemos ser esclavos del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, no podemos pensar que acumulando satisfacemos las necesidades del futuro. ¿Sí? Porque a veces el que acumula termina perdiendo, porque trabaja para alguien que ni siquiera sabe quién es y no logra disfrutar el bien del trabajo del cual acumuló. Entonces Salomón ya nos lo ha dicho en varias oportunidades, incluso lo vimos en los versículos anteriores. Dice, comenzó mi corazón a desesperanzarse por todo el trabajo que yo había hecho, porque yo trabajé rectamente y acumulé, pero todo eso que yo he hecho, ¿para quién será? ¿A quién le quedará? ¿Sí? Entonces lo primero que Salomón nos plantea es, hay que trabajar, porque en el trabajo está la producción, en el trabajo hay satisfacción, en el trabajo también hay aspiración que podamos tener y a través del trabajo podemos tener suplidas nuestras necesidades. Eso es importante, eso nos quedó claro, ¿cierto? Entonces no a la pereza, no a la esclavitud en el trabajo tampoco, no a la confianza en el trabajo como fin en sí mismo, y hay que disfrutar el trabajo, es decir, hay que hacerlo con satisfacción y hay que sacarle provecho al trabajo que nosotros realizamos. Lo segundo que nos va a plantear Salomón es lo siguiente, que está unido al tema de la rutina del trabajo. Así como hay una rutina diaria de trabajo, hay una rutina diaria y es comer. ¿Sí? Ya hoy que me imagino que todos comimos. Nosotros no promovemos ayunos, nosotros promovemos que comamos y que vivamos bien y que disfrutemos del bien del trabajo. Aquí dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Y nos plantea en segunda instancia otro deber que tenemos y es comer. El que no trabaje, que no coma. Pero hagámoslo a la inversa. Si usted trabaja, ¿por qué no come? Si usted se esfuerza trabajando, ¿por qué no tiene derecho, por qué no disfruta el privilegio de comer? Y de comer bien, de comer proporcionalmente a lo que usted está ganando, a lo que usted está produciendo. ¿Sí? Parece ser, según Salomón, que en esa época había personas que estaban muy preocupadas por trabajar y por acumular, y que pensaban que si comían, pues perdían tiempo de trabajar y perdían también el privilegio de acumular. Hoy en día incluso hay personas que piensan que uno se le va la gran cantidad de dinero en comida, ¿cierto? Si ustedes hacen un balance, cuánto se les va en comida mensual, pues a veces la cifra es alta y a veces uno dice, deberíamos de no comer tanto, ¿cierto? Si no comiéramos tanto, tendríamos un ahorro,
¿sí? Pero esa comedera no nos deja ahorrar, ¿sí? Pero el Salomón nos está diciendo, ojo con eso, porque si usted trabaja y si usted se esfuerza, y si usted madruga, y si usted trasnocha, y si usted produce, pues lo mínimo que usted tiene como satisfacción, como retribución, es que coma, que no se abstenga de comer, y que no se abstenga de comer lo que usted quiere, lo que le gusta, lo que le agrada, al menos que no pueda, ¿sí? Porque habrá personas que no pueden darse el gusto de comer lo que quieren, sino pues su presupuesto no les da, pero si usted tiene ese alcance presupuestal, pues coma bien, procure vivir bien y coma bien, y satisfaga esa necesidad natural del alimento. Eso parece un consejo de sentido común, pero mire que la Biblia se ocupa de él. La Biblia se ocupa de él. Recuerden que hay personas, no sé si a ustedes les pasó en la época de jóvenes o cuando estaban en la universidad, que por ir a estudiar o por ir a trabajar no comían y se ganaron gastritis, o úlceras, o anemias. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, por falta de prudencia, de no saber que si yo trabajo tengo que comer, ¿sí? Y no puedo tener largos periodos aguantando hambre por ahorrar o por producir, porque termino ganándome una enfermedad que me va a hacer gastar más de lo que he ahorrado. Entonces este consejo es importante, no hay cosa mejor para el hombre que comer. Y yo les pregunto, ¿y eso es falso o es verdadero? Eso es verdadero, es que comer es una delicia, comer es un placer, ¿sí? Especialmente cuando es un plato que uno quiere, que lo prepara con esmero, que uno lo anhela, cuando alguien lo invita a uno, o cuando uno come acá en la iglesia en comunidad, o sea, no hay cosa más deliciosa que comer, ¿sí? Y que comer cosas agradables al paladar y saludables al organismo. El rey Salomón, con esa sabiduría que tenía y con ese conocimiento de sentido común, nos dice, eso es algo muy bueno para el hombre. Es decir, no se abstengan de comer. Recuerden que en el Nuevo Testamento hubo dos personas en los evangelios que fueron objeto de acusación. Uno fue Juan el Bautista y otro fue Jesús. A Juan Bautista, ¿se acuerdan de qué lo acusaban? De que no comía. Y a Jesús lo acusaban de que comía mucho. Entonces, al fin, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo prefiero parecerme a Jesús, ¿sí? Prefiero seguir las pisadas de Jesús, porque Jesús nos dio el ejemplo de comer y disfrutar lo que comemos, ¿sí? Hay muchas personas que no comen por pensar que se les van sus ahorros, otros no comen pensando en comprar mejor cosas de tecnología para la casa y sus hijos están desnutridos, y otros no comen pensando que si dejan tiempo para comer, no producen. Y la Biblia dice, no hay cosa mejor para el hombre que comer y disfrutar lo que come. Ahora, la idea de Salomón acá no es solo comer, no está hablando de ser glotones, ¿sí? La idea de Salomón es acá que cuando usted se sienta al comedor frente a un gran plato, ¿usted qué debe hacer? Agradecer por ese alimento. Y cuando usted agradece por ese alimento, ¿qué más reconoce? Que ese alimento usted se lo puede comer gracias a Dios y gracias al fruto de su trabajo. Que gracias a que usted pudo trabajar y pudo conseguir, pudo tener ese beneficio de sentarse a la mesa a comer. Y eso es un bien. Por eso los cristianos tenemos como práctica común agradecer antes de comer. Porque cada vez que tenemos el alimento en la mesa, reconocemos que ese alimento viene de Dios y que es una dicha poder saborearlo, que es una dicha poder tener un alimento, así sea sencillo, que es una dicha disfrutar de la provisión abundante de Dios para nuestro alimento y nuestro sustento. Y miren lo que dice aquí el versículo 25, que nadie controle tu dieta. Versículo 25, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque a veces uno va a comer y ¿qué le dice el vecino? Eso lo engorda, eso le hace daño, no se coma tanto eso, y uno termina no comiendo, y lo que está diciendo Salomón acá es, no, pues yo soy el que decido mejor y que defino mejor lo que me gusta, lo que me agrada y lo que quiero comer. ¿Quién se cuida mejor que uno mismo? Es decir, ¿quién sabe cuáles son sus gustos en el paladar más agradables? Pues uno, y uno de eso quiere comer, ¿cierto? Y uno cuando va al mercado o al supermercado, uno quiere echar al carrito
de lo que a uno le agrada y de lo que uno puede comer saludablemente, ¿sí? Por eso a mí no me gusta mucho ir al médico, porque el médico comienza a prohibirme todas las cosas, ¿cierto? Gracias a Dios por los médicos, pero cuando uno va al médico le dice no coma esto, no coma aquello, y uno dice entonces ¿qué como? Si me prohíbe lo que me gusta. El rey Salomón estaba en esa resistencia, ¿cierto? Diciendo no quiero que me prohíban nada, porque yo soy el que sé qué es lo que me gusta y qué es lo que me agrada, y ese es un bien que Dios me dio. Es decir, un beneficio, una bendición temporal es tener alimento y disfrutar ese alimento que nosotros comemos cada vez. Eso es importante, amados hermanos, porque el alimento no solamente es un asunto de sustento y de energía para el cuerpo, sino que también es un deleite comer, es un disfrute, ¿sí? Si nosotros salimos ahora al mediodía a un lugar de restaurantes o a una plazoleta de comidas, está lleno. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad, pero también es un deleite. De hecho, un placer que tenemos es invitar personas o que nos inviten a comer, porque ese es un buen deleite, es un buen momento para compartir, es un lugar para agradecer, es un lugar para reconocer los privilegios y las bendiciones dadas por Dios. Entonces el rey Salomón nos está diciendo, la comida es un beneficio y una bendición que Dios nos da, y Dios le da comida y gusto para comer a quien Dios le agrada. Esto también lo dice en estos versículos. A quien Dios le agrada le da el privilegio de comer bien. ¿Sí han visto que hay personas que no pueden comer todo lo que quieran? Porque tienen restricciones muy precisas por temas de salud. O hay personas que sufren, por ejemplo, de falta de gusto. O hay personas que debido a situaciones médicas les prohíben el azúcar, les prohíben la sal, les prohíben una cantidad de componentes de los alimentos. Lo que está diciendo acá el Salomón es, mientras usted no tenga esas restricciones, ¿qué debe hacer? Pues comer, disfrutar y agradecer a Dios, porque ese es un bien, eso es un regalo de Dios, poder sentarnos frente a la mesa y poder comer con tranquilidad y comer sabiendo que no nos hacen daño los alimentos. ¿Están de acuerdo con el rey Salomón? Claro que sí, y eso no es hedonismo, porque el hedonismo es buscar placeres en cosas fuera del diseño, ¿sí? Pero buscar placer dentro del diseño, ¿cierto? Que es trabajar, que es comer, que es beber, no es malo, es un deleite, y de hecho dice también coma y beba. Aquí cuando el rey Salomón incluye la bebida, no está hablando de un vaso de agua, de un jugo para acompañar el almuerzo, está hablando de la bebida común entre los judíos o entre los hebreos, que eran vinícolas y que eran productores de buenas bebidas. Está hablando de que la bebida también acompaña las celebraciones. Es decir, cuando uno hace un festejo, un matrimonio, un cumpleaños, un aniversario, una celebración de fin de año, pues uno no acompaña la cena con un vaso de agua, o sí, o con un tintico. ¿Con qué acompañamos la cena? Pues con un vino, ¿cierto? Con una bebida agradable para festejar, para celebrar y para agradecer, porque eso es un bien que Dios nos da. Recuerden que aquí Salomón está hablando abiertamente. Salomón no es un legalista que está diciendo no prueben el vino. Jesús probó el vino, la Biblia nos enseña a tomar vino, lo que nos dice es no pierdan el control o no pierdan la sobriedad en el uso del vino. Lo que Dios condena es la embriaguez. ¿Estamos de acuerdo? Pero no nos prohíbe acompañar la comida o en una invitación o en una celebración tomar un vino o festejar con vino o con bebida. Dice, no hay mejor cosa para el hombre que comer y beber y alegrarse. Y uno diría, ¿por qué Salomón está diciendo eso para los creyentes? Porque la vida cristiana tiene esa bendición. Antes nosotros malgastábamos el dinero en otras cosas, ahora que no lo malgastamos en esas cosas, pues nos queda todo para que lo podamos usar, y una de las cosas en las que podemos usarlo es en comida, en hacer comidas agradables, nutritivas y que nos agraden al paladar. Entonces el rey Salomón nos dice, lo único que le queda al hombre en esta vida temporal es que coma y que beba y que su alma se alegre. Y yo quiero buscar algunos textos con ustedes para que entendamos lo que nos está diciendo Salomón y no lo pongamos fuera de contexto. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera.
Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo que nos está diciendo aquí Eclesiastés nos lo va a comenzar a exponer desde el capítulo 3. Y es, hay tiempo de alegría y hay tiempo de tristeza. Hay tiempo de tener abundancia, pero hay tiempo de escasez. Si usted está en el tiempo de abundancia, ¿qué debe hacer? Disfruta esa abundancia porque va a llegar el momento de escasez. Si usted está en un tiempo de salud, ¿qué debe hacer? Disfrutar esa salud sanamente. No estamos hablando de cosas perversas o excesas, o excesivas o peligrosas, sino de alegrarnos en las cosas sanas, saludables que Dios nos permite tener, como el alimento y como la bebida. En el día del bien, goza del bien. Llegará el momento en que usted no puede comer o no quiere comer. Llegará el momento en que usted no le apetece nada, pero si ahora le apetece, coma, ¿cierto? No se cohíba porque ese es un bien que viene de Dios. Eclesiastés 3:13 dice, y también es un don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. También es un don de Dios que podamos comer y beber y disfrutemos la comida. Eclesiastés 5:18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Cuál es la parte de un buen trabajador? ¿Cuál es la parte de un empleado que tiene su salario? ¿Cuál es la parte de una familia que ha trabajado con esfuerzo? Pues ¿qué se merece como mínimo? Pues una invitación a comer, un detalle de comida en la casa, comprar algo exquisito y prepararlo y disfrutarlo y agradecer a nuestro Dios, porque ese es un don de Dios. Eclesiastés 8:15 dice, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Miren que aquí nos está poniendo en perspectiva las cosas. Si usted trabaja, administre bien, pero no acumule, disfrute. Y un disfrute natural, un disfrute saludable, un disfrute permitido es comer y beber. Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y en Eclesiastés capítulo 3 versículo 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Recuerden que en Génesis capítulo 2, Dios creó al hombre y le dice, de toda planta podéis comer, de todo árbol podéis comer, pero en el capítulo 2 le restringe de un árbol que no podían o no debían comer. Pero Dios en el capítulo 1 y 2 de Génesis le da el derecho al hombre, el privilegio de comer. De todo árbol podéis comer y de toda fruta podéis comer. Fíjese que ese mandato de Génesis 1 y 2 va contra los veganos. Sí, o contra las personas que dicen que no hay que comer esto, que no hay que comer aquello, porque Dios nos dio el permiso de comer todo lo que está creado. Es para nuestro deleite, para nuestro disfrute y para nuestro gozo y gratitud. En Eclesiastés 4:16 dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, ¿qué es lo que está planteando Salomón acá? Salomón no está diciendo trabaje simplemente y coma simplemente. Salomón lo que está diciendo es, si usted tiene trabajo, primero es porque Dios existe. Segundo, porque Dios lo creó. Y tercero, porque Dios le dio la capacidad de poder trabajar y poder producir. Es decir, en últimas, ¿usted por qué trabaja? Porque Dios existe y porque Dios lo sustenta para que usted trabaje. Si Dios no existiera, el trabajo no existiría. Es básicamente el argumento de Salomón. Y si Dios no existiera, usted no pudiera existir tampoco. Y en el hipotético caso de que existiera, usted no pudiera trabajar y no pudiera tener resultado de productividad o de rendimiento en el trabajo. Entonces el argumento de Salomón no es para negar a Dios, sino para afirmar que el hombre bajo el sol, aunque no considera el que está más allá del sol, depende de él. ¿Me hago entender?
Es decir, el hombre cree que se las arregla trabajando y ahorrando. Pero Salomón dice, pero usted no trabaja si Dios no existiera. Y usted no pudiera trabajar si Dios no le da la capacidad de trabajar y de producir. Es decir, aunque usted niegue a Dios, usted trabaja porque Dios existe. Es decir, imposible negar a Dios. El segundo caso que nos plantea es el caso de la comida. La comida es un deleite, coma y disfrute la comida. Pero el argumento intrínseco de Salomón es, la comida Dios la produce, no la produce el hombre. Recuerden que Dios ordenó a la tierra en Génesis capítulo 1 que produzca. Y le dijo Dios a la tierra, produzca toda planta, toda semilla de comestible, la produce la tierra por orden de Dios, y la comida o el alimento lo produce Dios. Entonces, si usted come, no come porque usted trabajó. Si usted come, come porque Dios produce la comida y porque Dios le da el privilegio de que usted pueda comer y disfrutar la comida. Es decir, usted no come simplemente porque desee y necesite, usted come porque Dios existe y porque Dios le da el don de comer cada día y disfrutar lo que come. Es decir, Salomón nos está poniendo en perspectiva correcta. Los que dicen que para ser felices necesitamos quitar la existencia de Dios, están en lo incorrecto, porque nunca serán felices. Porque la verdad es que aunque el hombre niegue a Dios, necesita a Dios para vivir. Lo otro que nos va a plantear Salomón es lo siguiente, que lo planteó en el capítulo 1. El hombre no le gustan las rutinas, ¿sí? Y siempre quiere cosas nuevas, ¿se acuerdan? Entonces uno dice, vamos a hacer en esta Navidad algo distinto que no hayamos hecho. Si vamos a celebrar este cumpleaños distinto a como lo habíamos hecho. Porque el ser humano siempre quiere cosas nuevas. Sí, quiere tener experiencias nuevas, visitar lugares nuevos, estar con personas nuevas, porque le aburre la rutina, ¿cierto? Y de hecho, las relaciones, dicen los psicólogos, se desgastan por las rutinas. Cosa incorrecta, porque el ser humano fue creado para vivir de rutinas. ¿Estamos de acuerdo? En el día en que se rompen las rutinas, pues nosotros nos quedamos desubicados, no sabemos qué hacer. Eso le pasa a los pensionados, les pasa a una persona cuando lo echan de la empresa, le pasa a una persona cuando se cambia de barrio o de ciudad, queda desubicada, no sabe qué hacer, porque ya tenía establecidas sus rutinas. Yo le pregunto, ¿el trabajo no es una rutina? Claro que el trabajo es una rutina, de horarios, de días, de lugares, de actividades. Hay personas que llevan 20, 40 años realizando las mismas actividades. Esa es la rutina, ese es el don, ese es el talento que tienen. El trabajo es una rutina. Decir que estamos en contra de las rutinas es decir que estamos en contra del trabajo y en contra de Dios. Y es lo que Salomón está planteando al final del capítulo. Si tenemos rutinas es porque Dios existe. Quien quiere estar en contra de las rutinas está queriendo estar en contra de Dios. La segunda pregunta es, ¿la comida no es una rutina? ¿Usted no se aburre de comer tanto? ¿Usted no dice todos los días comiendo 3 veces y a veces más? No, uno termina de desayunar y ya está pensando qué va a hacer de almuerzo. Y uno está comiendo hoy y está pensando en la comida de mañana. Y es una rutina. ¿Por qué no nos aburre esa rutina? Porque sabemos que esa es una rutina esencial para la vida. Y no estamos contra esa rutina. Pero miren cómo es el hombre de necio. Le aburre la rutina de otras cosas y otras relaciones, pero está a favor de rutinas que pues le son esenciales para la vida. Entonces lo que está diciendo Salomón es, aunque el hombre viva sin Dios y arme todo un proyecto de vida sin Dios, necesita a Dios para vivir. Porque el trabajo se lo provee Dios, los alimentos se los provee Dios, la oportunidad de comer y disfrutar los alimentos se lo provee Dios. Y luego continúa diciendo, disfrute o viva sabiamente la vida. En el versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador o al necio da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, lo que está diciendo Salomón es el que trabaja como fin en sí mismo, eso es aflicción. El que come como fin en sí mismo, eso es aflicción. El que vive la vida como si fuera un fin en sí mismo, eso no tiene provecho. Entonces, ¿qué es lo que tiene provecho? Trabajar sabiendo que el trabajo es un medio y no un fin, comer sabiendo que la comida es un medio y no un fin,
y vivir la vida sabiendo que la vida es un medio, más no un fin. Y eso sí da satisfacción. Y termina Salomón diciendo en este capítulo, porque al hombre que Dios le agrada le da sabiduría. Es decir, no todos los seres humanos sobre la tierra tienen sabiduría para la vida, que es lo que hoy se llama sentido común. Y algunos dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, es decir, el que falta, ¿sí? Porque a muchas personas le falta sentido común para vivir. Eso es lo que está diciendo Salomón. Necesitamos sentido común para vivir. Primero, si yo trabajo y ahorro, acumulo y estoy a punto de morirme, posiblemente estoy acumulando para un tercero que no trabajó. Falta de sentido común. Si yo trabajo y me esclavizo del trabajo y no disfruto de las personas que me rodean y no disfruto de los bienes que Dios me da como la comida y el descanso, me está faltando sentido común, porque me volví esclavo del trabajo y me voy a morir y no disfruté ni siquiera un día de descanso o unas vacaciones o un tiempo libre con mi familia. Lo que está diciendo Salomón es muchos de los seres humanos hacen su proyecto de vida sin Dios y al sacar a Dios sacan el sentido común también. Es decir, no solamente se quedan sin Dios, se quedan sin sentido común. Y al estar sin sentido común, pues se vuelven locos o se vuelven necios, porque trabajan como locos y no disfrutan, pierden su salud, pierden el bienestar de los seres queridos, no disfrutan nada y simplemente trabajaron y la vida termina. Y lo que nos dice Salomón es que el que pierde el sentido común pierde dos aspectos importantes que están seguros en la existencia. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? La muerte y el juicio de Dios. Es decir, si yo pierdo el sentido común de la vida, pienso que no me voy a morir, que era lo que planteaba este filósofo. Quitemos el concepto de Dios de nuestra argumentación para que no nos dé angustia, y quitemos el concepto de la muerte para que no nos dé angustia. Entonces pensemos que nunca nos vamos a morir y pensemos que Dios no existe. Y así piensa el necio, pero así piensa el que no tiene sentido común, porque solo por sentido común, que es la sabiduría y la ciencia que Dios nos da para la vida, nosotros sabemos que nos estamos envejeciendo, ¿o no? Esta semana entrevistaron a un hombre, vi una entrevista que salió por uno de los medios, que es uno de los hombres más ricos que hay en Colombia, que tiene 87 años y lo entrevistaron y le dijeron que si pensaba en la muerte. Dijo, no, mejor no hablemos de eso. Me dice, ¿por qué un hombre a los 87 años dice no hablemos de eso? Pareciera falta de sentido común, porque yo debiera hablar de la muerte, no porque me guste o no porque la esté promoviendo, sino sencillamente porque es una condición natural por la cual todos tenemos que pasar, incluso si somos niños o jóvenes, no necesariamente ancianos. Entonces lo que Salomón nos está diciendo es, yo planteé la vida para ser feliz. Y me encontré que hay dos tipos de personas que quieren vivir bajo el sol siendo felices. Dos. Unos que son los que creen que Dios existe, pero quieren vivir sin Él. Salomón. Y otros los que creen que Dios no existe y pueden arreglárselas por sus propios medios. Es decir, los necios, hay variedad de necios. Aquellos que dicen, Dios sí existe, pero yo me lo paso por alto. ¿Sí? Dios sí existe, pero no hablemos del tema. Eso fue lo que hizo Salomón, pero entonces Salomón por eso no perdió el sentido común, no perdió la sabiduría, lo dijo anterior en el capítulo 2. Yo me quedé con mi sabiduría, pero viviendo como necio. Me quedé con mi ciencia y con mi gozo, pero viviendo como necio. Y me di cuenta que Dios me dio porque le agradó a Él darme muchas cosas, porque a Él le agradó. Pero también me di cuenta que a otros que niegan el sentido común y que se desmarcan totalmente de Dios y dicen, Dios no existe, yo vivo a mis anchas, pues ellos pierden hasta lo más básico del conocimiento y de la razón para vivir, y ellos no tienen ciencia ni conocimiento. Entonces noten, amados hermanos, que hay dos escenarios, más allá del sol y más acá del sol. Más allá del sol, ¿quiénes son? Los creyentes que creen en Cristo y que respetan los principios del diseño y del gobierno de Dios. Y más acá del sol, ¿quiénes están? Todos los necios, ¿cierto? En todas sus variedades, todas sus manifestaciones, que dicen, algunos dicen Dios sí existe, pero no me importa.
Otros dicen, hay muchos dioses y yo adoro a Dios a mi manera. Y otros dicen, no hay Dios. Pero todos están en el mismo grupo, unos con sentido común y otros sin sentido común. Pero tanto los unos como los otros tienen el mismo resultado al fin del día. Los que tienen sentido común en esta vida disfrutan de la vida. Es decir, trabajan, disfrutan de la familia, disfrutan de los hijos, viajan, logran entender cómo funciona la vida, saben que la vida termina con la muerte y se preparan y disfrutan. ¿Sí? No son personas que se cohíben o se abstienen de ese disfrute natural de la vida. Los otros pues se abstienen, pero ambos, los unos y los otros, mueren. Y Salomón nos da la conclusión final del capítulo. ¿Cuál es esa conclusión? Versículo 26. Dios le da a unos, a otros les quita, pero sea que les dé o sea que les quite a uno, sea que lo disfruten, sea que no lo disfruten, sea que lo ahorren, sea que lo acumulen, sea que se lo gasten, sea que se lo pongan, todo es vanidad. Porque uno pudiera estar pensando con este argumento, bueno, entonces la vida consiste en tener sentido común, en trabajar y disfrutar, en pasar con la familia, en tener sus vacaciones, en comer lo que a uno le guste, en ir a los lugares que uno quiera, y ese es el sentido de la vida. Bajo el sol diríamos que sí, con sentido común, pero recuerden que no existe la vida simplemente bajo el sol. Entonces lo que Salomón nos dice, si usted es de los que tiene sentido común, pues qué bueno, usted come, usted disfruta, usted está bien, usted ha entendido la vida y usted está muy bien, pero ¿sabe qué va a pasar? Al final del día, eso también es vanidad. Porque el día que usted se muera, usted puede decir, viví bien y viví satisfecho. Pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué cuentas va a rendir? Eso también es vanidad y aflicción de espíritu. Eso también no trae provecho al ser humano, porque lo único que trae provecho al hombre es que crea en Cristo y confíe en Él. Lo único que trae provecho no es ni lo que come, ni lo que tiene, ni lo que gasta, ni lo que produce, sino que él cree en Jesucristo y tenga y confíe en el temor del Señor. ¿Se acuerdan cuál es el fin del discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo lo demás es vanidad. Entonces no saquen pecho diciendo yo estoy viviendo como el rey Salomón. Entiendo la vida, disfruto lo que tengo, disfruto mis seres queridos. Eso sería loable en esta vida temporal, pero no es lo necesario, lo suficiente para afrontar la eternidad. Necesitamos el temor de Dios que gobierna la conciencia y necesitamos creer en Jesucristo como dice la Escritura. Eclesiastés capítulo 5, 19 y 20 dice, asimismo todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, pues es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios les llenará de alegría el corazón. No se acordará mucho de los días de su vida, porque los días son cortos y pronto pasan y volamos. Así usted viva muy sabroso la vida, le está llegando la fecha de vencimiento. Y en el momento en que llegue la fecha de vencimiento, tenemos que ir a rendir cuentas a Dios. ¿Qué le va a decir usted a Dios? ¿Yo comí y viví sabroso? ¿Yo disfruté todo lo que tú me diste? Eso es loable, eso es bueno, pero no es lo que tenemos que rendir cuentas. Lo que tenemos que rendir cuentas es cómo vivimos y cómo creímos respecto a Dios, que nos dio el trabajo, que nos dio el deseo y el placer de comer y el sustento, y que nos dio la vida. Porque tanto la vida como el trabajo como el alimento provienen de Dios. Y si todo proviene de Dios, tenemos que ir a Dios a rendir cuentas. Si usted pudo trabajar gracias a Dios, si usted pudo comer gracias a Dios y si pudo vivir gracias a Dios, tiene que rendir cuentas a Él de cómo vivió y cómo enfrentó la vida. ¿Me hago entender? El rey Salomón plantea la necedad de pensar o de construir una vida sin Dios. Es muy necio, muy torpe, muy insensato el que construye una vida sin Dios. Porque el que construye una vida sin Dios piensa que trabaja por sí mismo, piensa que se da gusto por sí mismo y que vive para sí mismo, negando las verdades absolutas, pero se va a tener que enfrentar el día de la muerte al juicio de Dios y no podrá responder por cómo vivió sin Dios, sabiendo que todo proviene de Dios. ¿Me hago entender?
Entonces esas tres cosas que Salomón nos plantea, tenemos que entenderlas de forma correcta. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que todo os he dado, toda planta y toda semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y nos enseña la Biblia sobre el tema de confiar y alegrarnos. Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ese texto reconoce que Él condujo al pueblo a Dios, pero el pueblo realmente no entendió cómo se debe vivir para Dios. Amados hermanos, ¿cómo están viviendo ustedes? Podemos vivir muy bien acá, pero entendiendo que somos seres eternos, inmortales, que tenemos que rendir cuentas a Dios y que afrontaremos la eternidad. O podemos vivir muy bien aquí, desconectados de Dios, diciendo yo hago mi vida a mi manera y no tendré que rendir cuentas. Así como dice el texto, al que Dios le agrada le da cosas, también nos está diciendo eso que Dios nos da, tenemos que responder por ello. Si tenemos que entregar cuentas de todo lo que nos dio, los talentos, las oportunidades, los bienes, el dinero, la salud. ¿Y qué cuentas vamos a dar? Sí, imaginémonos que hoy sea el día de rendir cuentas. ¿Qué vamos a decir? Eso es lo que nos tiene que preocupar. Por eso el fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el discurso de hoy no es solamente trabaje, coma y disfrute, sino es trabaje, coma y disfrute y viva para Dios. Viva para la gloria de Dios, en lo que come, en lo que trabaja y en lo que hace, porque ese sí es el fin del hombre y esa es la razón de la existencia. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos que con mucha facilidad nos desviamos y volvemos a la necedad de nuestros caminos antiguos, por recordarnos que con mucha facilidad pensamos que la vida existe solamente en esta esfera visible y olvidamos que tenemos espíritu y que nuestro espíritu volverá a ti a rendir cuentas. Y con mucha facilidad nos desconectamos de la función principal para la cual nos creaste. No nos creaste para comer y beber y trabajar, nos creaste para vivir para tu gloria. Somos seres humanos creados a tu imagen y semejanza para vivir para tu gloria. Quien vive para tu gloria está preparado para la muerte y para la eternidad. Quien vive para sí mismo, para las cosas temporales, aún no se ha preparado para morir. Ayúdanos, Señor. Revélanos el Evangelio, grábalo en nuestra conciencia, danos la fe para creer en ti y permítenos entender que no vivimos para el día de hoy. Si bien es cierto, somos pasajeros, necesitamos arreglar nuestra vida con relación a ti, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, creer en ti y saber que todo lo que hacemos, sea que comamos o sea que bebamos, lo debemos hacer para ti y conforme a tus principios. Ayúdanos por favor a entender esos principios de vida para que no solamente tengamos nuestra vida eterna asegurada en ti por tu gracia, sino que también podamos entender que la vida temporal la debemos vivir con sabiduría, con ciencia, con alegría y con prudencia, y que no perdamos nunca eso que tú nos diste en la creación, el sentido común, que es la sabiduría y la ciencia para entender cómo funciona la vida y para tomar decisiones conforme a ese diseño que tú nos diste. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.